El funeral de mi esposo se convirtió en un circo cuando mi nuera afirmó que estaba embarazada de él. Todo él. La familia estaba en shock. Mi hijo lloró. Sonreí porque sabía que ella solo quería la herencia. En la lectura del testamento, mi abogado dijo, esta es la herencia del difunto. Carta junto con una prueba de ADN y un video. La verdad la hizo palidecer. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver qué tal. Hasta dónde ha llegado mi historia. Soy Bessie y a los 64 años, pensé que había visto todo lo que la vida me podía dar. Estaba equivocado. Nada me habría preparado para lo que pasó en el funeral de Harold. La mañana empezó como debería hacerlo, la peor pesadilla de cualquier viuda, con esa sensación de vacío en el pecho y lo imposible. La tarea de despedir al hombre que amaste durante 38 años. Harold había sido mi apoyo, mi compañero en todo. Cuando un ataque al corazón lo atacó 3 días antes, sentí como si me hubieran arrancado la mitad de mí. La funeraria estaba lleno. Harold había sido muy querido en nuestra comunidad. Un maestro jubilado que había tocó innumerables vidas, un voluntario en el banco de alimentos local, el tipo de hombre que limpiaría tu entrada sin ser. Preguntó. La gente llenó cada banco y se desparramó por los pasillos, compartiendo historias y recuerdos que deberían haberme traído consuelo. Pero mis ojos seguían desviándose hacia la primera fila donde estaba mi hijo Darren con su esposa Bellamy. Incluso en mi dolor, algo en su comportamiento no me parecía bien. No dejaba de mirar su teléfono, ajustarse el vestido negro y lanzar miradas a cuando ella creía que no la veía, después de 5 años de matrimonio con mi hijo. Aprendió a leer los estados de ánimo de Bellamy, y hoy parecía casi emocionada. Eso debería haber sido mi primera advertencia. El servicio se desarrolló maravillosamente. Los antiguos alumnos de Harold hablaron de cómo él cambió sus vidas, su compañero de pesca compartió historias que hicieron reír a la gente entre lágrimas. Cuando llegó el momento para los comentarios familiares, Darren se puso de pie, con la voz quebrada mientras hablaba de lo increíble que había sido Harold como padre. Yo estaba muy orgullosa de mi hijo en ese momento. A los 35 años, Darren se había convertido en un buen hombre. A pesar de algunos momentos difíciles cuando tenía 20 años, había encontrado un trabajo estable como electricista, había comprado una bonita casa y parecía feliz con Bellamy. Verlo honrar a su padrastro, porque Harold no era su padre biológico, pero lo crié desde que tenía 7 años, me llenó el corazón incluso cuando se me partía. Entonces Bellamy se levantó. Tengo algo que compartir, anunció, su voz cortando la atmósfera silenciosa como un cuchillo. Algo hermoso que nos ayudará. Todos recordó a Harold. Sentí un vuelco en el estómago. Bellamy no tenía previsto hablar. Esto no fue planeado. Se puso la mano dramáticamente sobre el estómago, con los ojos brillando con lo que parecían lágrimas. Pero parecía una actuación. Harold y yo compartimos algo especial, algo. Eso mantendrá vivo su recuerdo para siempre. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Podía oír mi propio latido. Estoy embarazada, ella declaró, su voz llegó a cada rincón de la funeraria con la de Harold. Bebé. El jadeo que recorrió a la multitud sonó como un puñetazo colectivo al intestino. Oí el libro de oraciones de alguien caer al suelo. La S.R.A. Henderson, de abajo. Street dijo en voz alta, «Oh, Dios mío». Pero fue la reacción de Darren la que me rompió el corazón. Mi hijo fuerte y capaz se desmoronó como un castillo de naipes. Su rostro palideció, luego se puso rojo, y luego volvió a blanquear. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, mientras miraba a su esposa en completo shock. «¿Qué?», susurró, pero en el silencio, todos lo oyeron. «Bellamy». Extendí la mano. Me enteré ayer. Iba a esperar, pero pensé que la gente debería saber que todavía hay una parte de Harold con nosotros. El director de la funeraria parecía querer desaparecer en el suelo. La gente susurraba, algunos se levantaban y se iban. Otros estiraban el cuello para ver mejor el drama que se desarrollaba en la primera fila. ¿Y yo? Sonreí. Ni una gran sonrisa. No soy desesperada. Mi marido acababa de morir y mi hijo se estaba cayendo. Aparte frente a una sala llena de gente. Pero había una pequeña sonrisa cómplice que no pude reprimir porque sabía algo que Bellamy no creía que yo supiera. Sabía exactamente quién era Bellamy. Durante 5 años, vi a esta mujer manipular a mi hijo, encantar a mi marido y se abrió paso en nuestra familia como un virus. Era hermosa.
Debo admitirlo. Alta y rubia con el tipo de figura que volvía estúpidos a los hombres. Pero debajo de ese bonito exterior había una calculadora. Mente que veía signos de dólar donde otros veían relaciones. Se casó con Darren justo cuando la construcción de Harold. El negocio iba bien antes de que la economía lo obligara a jubilarse anticipadamente. Ella había sido toda dulzura y luz. Durante el noviazgo, cocinando las comidas favoritas de Harold, preguntándole sobre su trabajo, actuando como la nuera perfecta. Pero había visto a la verdadera Bellamy en momentos de descuido. La forma en que contaba el dinero en la billetera de Harold cuando pensaba que nadie la veía. Cómo dirigía las conversaciones hacia el dinero y la herencia cuando la salud de Harold surgió. Las veces que la pillé revisando nuestro correo, mirando extractos bancarios y seguros. Harold había tenido éxito. Sí, éramos dueños de nuestra casa, teníamos ahorros decentes y su póliza de seguro de vida era sustancial. Para alguien como Bellamy, eso representaba una oportunidad. El anuncio del embarazo fue brillante. De verdad, si la gente lo creyera, tendría derecho a reclamar a la herencia de Harold, que podría incluso invalidar mis derechos como su viuda. Un niño ostentoso tendría derecho a una cantidad significativa, parte de la herencia. Y como madre, Bellamy controlaría ese dinero durante al menos 18 años. Qué lástima para ella. Que Harold había descubierto su juego hacía meses. Mientras la funeraria estallaba en susurros confusos y Darren sollozaba. En sus manos, me acerqué y puse mi mano sobre el hombro de mi hijo. Todo va a estar bien, cariño, yo. Susurró. Te lo prometo, todo va a estar bien. Bellamy me miró fijamente. Eso fue puro triunfo mezclado con falsa simpatía. Ella pensó que había ganado. Ella pensó que este dramático anuncio había asegurado su futuro y destruido cualquier posibilidad de que la familia la cuestionara. Motivos. No tenía ni idea de que Harold y yo esperábamos exactamente este movimiento. Meses. Nos habíamos preparado, planeado y ahora estábamos listos para responder. El funeral terminó en un caos con la gente saliendo en susurros de asombro, y el pobre Darren apenas pudo. Mientras caminábamos hacia el lugar del entierro, Bellamy mantuvo su mano sobre su estómago, interpretando a la perfección el papel de la embarazada en duelo. Pero la pillé mirando su teléfono. De nuevo. Y esta vez vi lo que había en la pantalla. Un mensaje de texto para alguien llamado Marcus que decía, Fase 1 completada. Reunión mañana para hablar de los próximos pasos. Fase 1. Como si fuera algún tipo de plan de negocios, lo cual supongo que era. Los 3 días siguientes al funeral de Harold fueron una clase magistral de manipulación, y Bellamy fue el alumno estrella. Ella se había mudado a nuestra casa temporalmente, aparentemente para ayudarme a superar mi dolor y estar más cerca del recuerdo de Harold. Durante su embarazo. En realidad, sabía que se estaba posicionando para establecer residencia y fortalecer su derecho a la herencia. La observé trabajar con la clase de fascinación enfermiza que podrías tener, viendo a una serpiente tragarse un ratón. Cada gesto estaba calculado, cada lágrima perfectamente sincronizado. Oh, Bessie, suspiraba, colocando su mano sobre ese vientre plano de ella. Sigo pensando en que Harold nunca podrá conocer a su bebé. Me rompe el corazón. Decía esto mientras revolvía los cajones del escritorio de Harold, por supuesto, buscando papeles del seguro, documentos testamentarios, cualquier cosa que pudiera darle una idea de cuánto dinero estaba en juego. La actuación fue un éxito. Digno. Había empezado a usar ropa holgada y a fingir que tenía náuseas por las mañanas. La sujetaba como si le doliera y suspiraba dramáticamente cada vez que creía que alguien la estaba mirando. Pero yo había criado a 2 niños y enterró a 1. Sabía cómo era el embarazo real, y esto no era así. Las solicitudes de dinero comenzaron. Inmediatamente. Necesito ver a un especialista, le dijo a Darren el segundo día del bebé. Embarazo de alto riesgo, ya sabes, dadas las circunstancias. Logró soltar una lágrima. Va a ser caro, pero Harold querría que recibiera la mejor atención. Hijo, todavía recuperándose del doble impacto de perder a su padrastro y descubrir que su esposa supuestamente estaba embarazada de su. El medio hermano de la niña asintió con indiferencia. Lo que necesites, Bell. Harold Senduda, Low Queria. $500. Para la cita con el especialista que noté que de alguna manera logró programar para la misma hora exacta que Darren. Estaría en el trabajo y no podría acompañarla. Luego vinieron los suplementos nutricionales. El médico dice que el bebé necesita vitaminas especiales. El embarazo después de los 40 es complicado, sobre todo si ha habido un trauma.
Otros $300. Después vino la ropa de maternidad. Se me está notando antes de lo esperado. El médico dice que podrían ser gemelos. $700 en la boutique del centro, donde se aseguró de encontrarse con al menos 6 personas que conocían a nuestra familia. En una semana, le había extraído más de $1,500 a mi hijo por un embarazo que solo existía en su imaginación. Pero el dinero era solo el principio. Bellamy estaba construyendo una narrativa y necesitaba testigos. Ella empezó a invitar a los amigos de Harold a tomar un café, interpretando a la viuda afligida que seguía adelante con valentía. Por el bien del niño no nacido. Le serviría pastel y lloraría dulcemente por lo emocionado que estaba Harold cuando ella le contó lo del bebé. Era como un niño pequeño, les decía, secándose los ojos con pañuelos. El inmigrante empezó a hablar de convertir la habitación de invitados en una guardería. Dijo que estaba deseando enseñarle a otro niño cómo pesca. Harold odiaba pesca. Era alérgico a la mayoría de los peces y no había tenido una caña de pescar en 20 años. Pero el público de Bellamy no lo sabía. Ella era particularmente eficaz con los amigos mayores de Harold, quienes lo recordaban como un joven maestro lleno de energía y sueños. Se devoraron sus historias sobre lo vital y feliz que había sido en sus últimos meses cuando supo que estaba. Voy a ser padre otra vez. La señora Chen, de la iglesia auxiliar, trajo mantas de bebé que ella tejidas. El señor Rodríguez se ofreció a ayudar a montar la guardería. Todo él. La comunidad se estaba uniendo en torno a la viuda embarazada de Harold, y Bellamy disfrutaba de la atención como un gato bajo el sol. Mientras tanto, Darren se estaba desmoronando. Mi hijo siempre había sido sensible, pero la situación lo estaba destruyendo. Había perdido a la única figura paterna que realmente había conocido, y ahora estaba lidiando con la idea de que su esposa había tenido intimidad con ese mismo hombre. No entiendo cómo pasó esto, mamá. Él se confesó. Una noche, Bellamy estaba en otra cita médica. O sea, sé cómo pasó, pero ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Lo eran? Tenía tantas ganas de decirle la verdad, que no había sucedido en absoluto. Que su esposa era una mentirosa y una manipulador que usaba su dolor en su contra. Pero Harold me había hecho prometer que esperaría, que dejaría que las cosas se resolvieran. Según nuestro plan. A veces las personas que amamos nos decepcionan, dije en cambio, odiando cada palabra. Pero eso no significa que dejemos de amarlos. Darren asintió con tristeza. Old era un hombre tan bueno. Sí. Él y Bellamy tenían sentimientos el uno por el otro, quiero decir, duele, pero tal vez debería intentar entenderlo. Fue entonces cuando yo sabía que Bellamy había ganado esta ronda. Había reescrito con éxito la narrativa para convertir a Harold en el marido infiel y ella misma se había convertido en la víctima inocente de la pasión. Peor aún, había logrado hacer que Darren sentirse culpable por sentirse herida por su supuesta aventura. Pero Bellamy cometió un error crucial en esos primeros días. Ella se volvió codicioso. Empezó con los comentarios sobre la casa. Sabes, Bessie, este lugar es terriblemente grande para una sola persona. Y, con la llegada del bebé, voy a necesitar más espacio. Y entonces, la herencia da pistas. Harold siempre decía que quería cuidar de sus hijos. De todos sus hijos. Espero que cuando todo se ponga, una vez establecido, recordarás que este bebé también es su hijo. Finalmente, el directo. Enfoque. Creo que deberíamos reunirnos pronto con el abogado de Harold, solo para asegurarnos de que todo esté bien organizado para él. El futuro del bebé. Quería forzar la lectura del testamento. Quería demostrar su derecho antes de que yo tuviera tiempo de impugnarlo. Estaba presionando para obtener una solución rápida, probablemente con la esperanza de tener en sus manos lo que Harold había dejado antes. Cualquiera podía hacer demasiadas preguntas. Fue entonces cuando supe que era el momento. Tienes toda la razón. Se lo dije el viernes. Mañana, viendo cómo su rostro se iluminaba de triunfo. Harold querría que cuidáramos de su hijo. Lamare al Sr. Patterson hoy fijó una reunión para la próxima semana. ¿En serio? Intentó contenerse. Entusiasmo, pero fracasó miserablemente. Creo que eso es muy sabio, Bessie. Harold. Siempre decía que eras una mujer práctica. Sí que lo soy, le aseguré. Muy práctica. De hecho, Harold dejó instrucciones muy específicas sobre cómo quería que se manejaran las cosas. Creo que encontrará sus arreglos bastante esclarecedores. Algo brilló en sus ojos entonces. Incertidumbre, tal vez incluso miedo, pero ella
He llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Estoy segura de que lo que Harold decida será justo, dijo con cuidado. Le sonreí, la misma pequeña sonrisa que lucí en el funeral. Cuento con ello. Mientras tomaba el teléfono para llamar a Harold. Abogado, sorprendí a Bellamy observándome con una expresión que nunca antes había visto. Por un instante, la máscara resbaló y vi al depredador calculador debajo, pero luego se contuvo y se pegó ese dulce sonrisa innocent. Iré a descansar un rato. Toda esta emoción no es buena para la bebé, ¿verdad? El bebé que no existía que ella llevaba para el hombre que había. Descubrió su juego 3 meses antes de morir. Harold siempre había estado 10 pasos por delante de todos los demás. La muerte no cambió eso. El despacho de abogados del señor Patterson parecía un tribunal ese martes. Mañana, aunque ninguno de nosotros estaba preparado para la prueba que estaba a punto de desarrollarse. Bellamy se había vestido cuidadosamente para él. Ocasión, un vestido negro fluido que iba alisando sobre su estómago, zapatos planos cómodos y un maquillaje mínimo. Enfatizar su supuesta condición frágil. Incluso había traído una pequeña botella de agua y galletas, haciendo. Seguro que todos notaron sus preparativos para las náuseas matutinas. Darren se sentó a su lado, todavía mirándola. Como un hombre atropellado por un camión. Le tomó la mano en señal de apoyo, aunque noté que no podía mirarla a los ojos. La traición aún estaba demasiado reciente, demasiado dolorosa. Me senté frente a ellos, con el vestido azul favorito de Harold. Vestido. Siempre decía que resaltaba mis ojos, y de alguna manera usarlo me hacía. Me sentí como si estuviera allí conmigo. El señor Patterson era un hombre de unos 70 años que había manejado los asuntos legales de Harold durante más de 20 años. Redactó nuestros testamentos, nos ayudó con el papeleo comercial. Y nos guió en cada decisión financiera importante que tomamos como pareja. Si alguien conocía la mente de Harold, era Thomas Patterson. Antes de empezar, señor, dijo Patterson, ajustándose las gafas y abriendo una gruesa carpeta manila. Quiero que todos entiendan que Harold fue muy específico sobre cómo esta reunión debe llevarse a cabo. Dejó instrucciones detalladas y tengo la intención de seguirlas al pie de la letra. Bellamy se movió. En su silla, colocando su mano protectora sobre su estómago. Por supuesto, Harold siempre fue tan considerado. Sobre todo. El abogado asintió con gravedad. En efecto, él fue, particularmente en sus últimos meses, cuando pasó un tiempo considerable actualizando sus planes patrimoniales y haciendo ciertos preparativos. Sacó un sobresellado, amarillenta por el tiempo, pero claramente reciente. Harold me pidió que leyera esta carta primero antes de discutir cualquier asunto financiero. Arreglos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Era el momento que Harold había planeado, el momento que habíamos discutido. En conversaciones susurradas durante sus últimas semanas, el señor Patterson rompió el sello y desdobló la carta. Esto es. Está fechada 3 meses antes de la muerte de Harold y está escrita a mano por él, lo cual puedo verificar porque la he visto innumerables veces. A lo largo de los años, Bellamy se inclinó ligeramente hacia adelante, mostrando con su rostro la cantidad justa de atención respetuosa. Mi querida familia, el señor Patterson comenzó a leer. Si está leyendo esta carta. Luego me fui y ciertos eventos se desarrollaron exactamente como predije que lo harían. Observe el rostro de Bellamy. Con cuidado. Aún tranquila, aún interpretando su papel. Primero, déjame decirte cuánto te amo. Cada uno de ustedes. Bessie, mi querida esposa, ha sido mi apoyo durante 38 años. Darren, mi hijo, en todo sentido. Asuntos importantes. Te has convertido en el hombre que siempre esperé que fueras. Darren. Se secó los ojos, abrumado por la emoción. Bellamy le apretó la mano con compasión. Sin embargo, el señor Patterson continuó, y su voz adquirió un tono más serio. Yo. Debo abordar algunas verdades difíciles que he conocido en los últimos meses. Verdades sobre el engaño, manipulación y codicia dentro de nuestro círculo familiar. Ahora, la compostura de Bellamy parpadeó solo por un segundo. He descubierto que alguien muy cercano a nosotros ha estado planeando explotar mi muerte para obtener ganancias financieras. Esta persona se ha estado posicionando cuidadosamente para hacer reclamaciones sobre mi patrimonio mediante mentiras y manipulación. La soliquedo en un silencio sepulcral. Darren parecía confundido, mirando entre Bellamy y yo. La mano de Bellamy se movió inconscientemente hacia su estómago, pero su expresión permaneció cuidadosamente
Neutral. En concreto, el abogado continuó, tengo razones para creer que después, tras mi muerte, se harán afirmaciones sobre un embarazo. Afirmaciones totalmente falsas y diseñadas únicamente para acceder. Dinero de herencia. Bellamy palideció. En realidad, blanco. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que estaba. Podría desmayarse. ¿Qué? Susurró Darren, mirando a su esposa con creciente horror. El señor Patterson no había terminado. Metió la mano en su carpeta y sacó un pequeño sobremanila. Harold también se fue. Esto con instrucciones muy específicas sobre cuándo abrirlo. Rompió el sello y extrajo una sola hoja de papel. Este es el resultado de una prueba de ADN realizada por Geneche Labs 3 semanas antes de la muerte de Harold. Bellamy intentó hablar, pero no. Se escuchó un sonido. La prueba se realizó con una muestra de cabello de Bellamy Parker obtenida de un cepillo de pelo en el salón de huéspedes. El baño de la casa de Harold y Bessie. El señor Patterson miró directamente a Bellamy mientras continuaba. Los resultados. Demostrar definitivamente que Harold Jennings no es ni puede ser el padre de ninguna. El niño que Bellamy Parker podría estar gestando. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mano de Darren se apartó de Bellamy. Es como si de repente se hubiera incendiado. ¿Qué demonios está pasando? Bellamy recuperó la voz, pero le temblaba. A la defensiva. Esto es ridículo. Harold, nunca, quiero decir, el bebé no es suyo. Obviamente, nunca dije que fuera suyo. De hecho, el señor Patterson dijo con calma. Tú. Anunció en su funeral que estaba embarazada de Harold. Tenemos 17 testigos que la oyeron decir exactamente eso. Reclamó. Estaba conmovida, afligida. La gente malinterpretó lo que quise decir. Pero Darren. La miraba con creciente comprensión. Bell, me has estado quitando dinero. Para citas médicas, para vitaminas, para ropa de maternidad. Dijiste que el bebé era de Harold. Nunca lo dije explícitamente. Te pusiste la mano en el estómago y dijo que estabas embarazada del bebé de Harold. La voz de Darren se elevaba al frente. De 300 personas. La fachada cuidadosamente construida de Bellamy se estaba desmoronando. Bueno, está bien. Tal vez dejé. La gente cree algo que no es cierto. Pero estoy embarazada, Darren. Pero no del bebé de Harold. ¿El abogado? Se aclaró la garganta. Me temo que eso tampoco es exacto, señora Parker. Él metió la mano en la carpeta otra vez y sacó otro documento. Harold también organizó una reunión privada. Investigador para documentar sus actividades durante los últimos 2 meses. Este informe incluye fotografías de usted saliendo del clínica de Planned Parenthood en el centro, bebiendo alcohol en Murphy's Bar y fumando cigarrillos detrás del Walmart en Calle Quinta. Cada revelación impactó como un golpe físico. Darren miraba fijamente a su esposa como nunca la había visto. Más específicamente, el señor Patterson. Continuó implacablemente. El investigador lo siguió hasta la oficina del doctor Martínez el martes pasado. El mismo. La cita que le dijiste a tu esposo era con un especialista en embarazo. El informe indica que en realidad estuviste allí para una examen físico de rutina durante el cual usted solicitó específicamente píldoras anticonceptivas. Bellamy se puso de pie de un salto. La mano aún se aferraba al estómago en un gesto que ahora parecía patético en lugar de protector. Esto es acoso. No se puede espiar a gente así. En realidad, dijo el abogado con suavidad. Cuando se sospecha de fraude en relación con una herencia. Afirmaciones, tales investigaciones son completamente legales y apropiadas. Darren se puso de pie. También, pero se estaba alejando de su esposa, no acercándose a ella. ¿No estás? ¿Estás embarazada? Bellamy no dijo nada durante un largo rato. Luego, tal vez al darse cuenta de que la evidencia en su contra era abrumadora, bajó la mano de su estómago y enderezó los hombros. Bien. No, no estoy embarazada. Pero no entiendes toda la situación. Hay cosas sobre Harold que no sabes. Cosas sobre por qué tuve que... ¿Qué? Hablé por primera vez desde... La reunión comenzó. Mi voz era tranquila, pero me costaba mucho robar. Tuve que mentir. Tuve que manipular a mi hijo. Tuve que intentar robar. De un hombre muerto. Se giró para mirarme. Y por primera vez, vi a la verdadera Bellamy. No a la dulce y afligida mujer. Había estado jugando, pero alguien desesperado, acorralado y peligroso. ¿Crees que eres tan perfecto, verdad? ¿Así? ¿Crees que Harold era un santo? Bueno, quizá deberías preguntarle a tu querido esposo sobre el dinero que me ha estado dando durante el último año.
Pregúntale sobre las promesas que hizo. Darren. Parecía como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué dinero? ¿Qué promesas? Pero el señor Patterson ya estaba buscando otro sobre. Este era más grueso que los demás. En realidad, Harold. También anticipé esta línea de argumentación. Bellamy, creo que su revelación final te resultará bastante educativa. Empezó a abrir el sobre. Bellamy retrocedió hacia la puerta. Su máscara se había desvanecido por completo, reemplazada por algo salvaje y calculador. No tengo por qué escuchar esto, dijo. Lo que sea que Harold creía saber. Cualquier mentira que te haya dicho. Las únicas mentiras, dije en voz baja, son las que me lo has estado contando. Pero no te preocupes, querida. Harold lo documentó todo. Cada conversación, cada manipulación, cada mentira que dijiste. Hemos estado esperando por este momento durante meses. Me miró con puro odio. Toda pretensión finalmente se había ido. Y fue entonces cuando el señor Patterson sacó la videocámara. Era pequeña, moderna, de esas que se usan para grabar a la familia, reuniones o obras escolares. Pero cuando el señor Patterson lo colocó en su escritorio y presionó reproducir, supe que estábamos a punto de presenciar algo mucho más significativo que los recuerdos de las vacaciones. El rostro de Harold llenó la pantalla y, a pesar de todo, mi corazón se encogió al verlo de nuevo. Parecía cansado. Esto se había registrado durante sus últimas semanas, pero sus ojos eran agudos y decididos. Si estás viendo esto, la voz grabada de Harold. Lino la silenciosa, oficina. Entonces Bellamy hizo su movimiento, y es hora de decir la verdad. Bellamy se había congelado en él. Puerta, con la mano en el picaporte, claramente dividida entre huir y quedarse para ver que otros secretos estaban a punto de revelarse. Reveló. Darren se hundió en su silla, con el rostro pálido. Papá, dijo. Susurró, aunque por supuesto Harold no podía oírlo. En la pantalla, Harold se inclinó ligeramente hacia adelante, con expresión seria. Darren, hijo, necesito que entiendas algo. La mujer con la que te casaste no es quien crees que es, y estoy a punto de pruébalo. El ángulo de la cámara cambió y me di cuenta de que esto se había grabado en el estudio de Harold en casa, la habitación donde había pasado tantas tardes leyendo y planeando nuestra jubilación. Hace 3 meses, Harold continuó. Bellamy se acercó a mí con lo que ella llamó una propuesta comercial, pero había descubierto cierta información sobre mí. Activos financieros, información a la que no debería haber tenido acceso, y quería discutir cómo podríamos trabajar juntos para garantizar su seguridad futura. Bellamy finalmente regresó a la habitación, cerrando la puerta tras ella. Su rostro era una máscara de furia y miedo. Ella me dijo, continuó la voz de Harold, que sabía sobre las pólizas de seguro de vida, las cuentas de jubilación y las inversiones inmobiliarias. Había investigado a fondo. También me dijo que le preocupaba sobre lo que podría pasarle a ella si algo me pasara a mí, ya que yo estaba, como ella lo expresó, subiendo allí en años. Darren se atragantó. ¿Te dijo eso? ¿En pantalla? Harold asintió como si pudiera oír la pregunta. Ella sugirió que sería prudente que actualizara mi testamento para incluir provisiones para ella por si acaso. Cuando le pregunté por qué se sentía con derecho a mi finca, dijo algo muy interesante. El video se detuvo momentáneamente y el señor Patterson miró directamente a Bellamy. ¿Quieres adivinar qué dijo o dejamos que Harold nos lo diga? Bellamy tenía la mandíbula. Estaba tan apretada que podía ver cómo se le saltaban los músculos. No dijo nada. La voz de Harold así reanudó. Me dijo que podía ser muy creativa al establecer su derecho a heredar. Mencionó específicamente que el derecho póstumo. Los hijos tienen fuertes derechos legales sobre las propiedades de su padre y la evidencia de ADN puede ser problemática cuando el presunto padre ya no está vivo para proporcionar nuevas muestras. La temperatura ambiente pareció bajar 10 grados. Ella me estaba diciendo, continuó Harold, con la voz cada vez más fuerte, que ella era preparada para afirmar que estaba embarazada de mi hijo después de mi muerte, y que demostrar lo contrario sería difícil y caro para mi familia. Darren se puso de pie de golpe, girándose para encarar a su esposa. Tú. Lo planeo incluso antes de morir. ¿Pensabas decir que estabas embarazada de su bebé? Bellamy finalmente la encontró. Voz, pero era aguda y defensiva. No lo entiendes. Harold era viejo. Enfermo. Necesitaba seguridad. Necesitaba saber que me cuidarían mintiendo. Robando.
La voz de Darren se quebró por la emoción. Pero Harold no había terminado. El video continuó, y su expresión se endureció. Cuando Bellamy hizo su propuesta, me di cuenta de que estaba tratando con alguien mucho más peligroso de lo que había pensado inicialmente. Así que decidí seguirle el juego. Le dije que estaba impresionado por su visión de futuro y que consideraría sus sugerencias. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aun sabiendo cómo terminaría esto, ver a Harold caer deliberadamente en la trampa de Bellamy fue aterrador. Durante las siguientes semanas, continuó Harold, le permití a Bellamy creer que me estaba volviendo cada vez más. Dependía de su compañía y sus consejos. Le dejé creer que me estaba manipulando para que cambiara mi testamento a su favor. El ángulo de la cámara cambió de nuevo y pude ver algunos papeles en el escritorio de Harold, documentos legales, extractos bancarios. ¿Qué? Bellamy no sabía, dijo Harold, y pude oír un dejo de satisfacción en su voz, que estaba grabando cada conversación que tuvimos, cada sugerencia que hizo sobre mi patrimonio, cada amenaza, con velo o de otra manera. El señor Patterson se acercó y adelantó el video. Harold grabó más de 6 horas de conversaciones con Bellamy. No tenemos tiempo de verlas todas, pero aquí les dejo algunos momentos destacados. La pantalla cambió, mostrando un ángulo diferente del estudio de Harold. Esta vez, Bellamy también estaba en el encuadre, sentado, frente al escritorio de Harold. El sello de fecha indicaba que esto era solo 5 semanas antes de la muerte de Harold. Harold, cariño, la voz grabada de Bellamy era empalagosa. He estado pensando en lo que hablamos sobre hacer. Estoy seguro de que estoy cubierto. Por supuesto, querida, respondió Harold, su voz cálida, pero sus ojos, noté, completamente frío. Creo que sería inteligente reservar una cantidad significativa para cualquier hijo que puedas tener en el futuro. Nunca se sabe lo que la vida puede traer. Niños, Bellamy, tengo 72 años. Ella rió, un sonido como de campanillas que me puso la piel de gallina. Han pasado cosas más extrañas. Y si algo te pasara, bueno, sería importante que cualquiera de tus hijos estuviera bien cuidado. Todos tus niños. ¿Estás sugiriendo que tú y yo podríamos? Solo digo que si lo hiciéramos y si quedara embarazada, ese niño merecería los mismos derechos de herencia que cualquier otro hijo tuyo. Harold hizo una pausa. Luego dijo con cuidado, y si reclamaras tal embarazo después de mi muerte, bueno, la sonrisa de Bellamy era depredadora. Sería muy difícil de refutar, ¿no? Las pruebas de ADN requieren muestras de ambos padres. Y si uno de los padres es no disponible, las pruebas se vuelven mucho más complicadas. El señor Patterson detuvo la video. Esta conversación tuvo lugar 6 semanas antes de la muerte de Harold. Ella ya estaba planeando su fraude. Darren estaba mirando la pantalla con horror. Planeaba fingir estar embarazada del bebé de papá mientras él aún vivía. Mientras estaba casada conmigo. En realidad, dijo el señor Patterson, tomando otra carpeta. Eso no es lo peor. Él sacó una gran pila de fotografías. El investigador privado que Harold contrató. También se descubrió que Bellamy ha estado teniendo una aventura durante los últimos 8 meses con un hombre llamado Marcus Reed, quien resulta ser asistente legal en un bufete de la competencia. Las fotos mostraban a Bellamy entrando y saliendo de un motel. Siempre con el mismo hombre alto y moreno. En algunas fotos, se besaban. En otras, parecían estar. Intercambio de documentos. Marcus Reed, continuó el señor Patterson, se especializa en derecho sucesorio y fraude patrimonial. Actualmente está siendo investigado por el Colegio de Abogados del Estado por ayudar a clientes a hacer reclamaciones fraudulentas contra los bienes de personas fallecidas. Bellamy se había vuelto completamente blanca. Esas fotos son falsas. No puedes. Las cámaras de seguridad del motel verifican las marcas de tiempo, interrumpió el abogado. También tenemos teléfono. Registros que muestran más de 300 llamadas entre usted y el señor Reed en los últimos 6 meses. Darren estaba mirando las fotos con la expresión de un hombre que ve cómo se derrumba su mundo. ¿8 meses? ¿Me has estado engañando durante 8 meses? No es lo que piensas. Lo que pienso, dijo Darren en voz baja, es que me casaste con Acercate al dinero de Harold. Llevas meses planeando este fraude, trabajando con un abogado para averiguar cómo robas a mi familia y me has estado engañando todo el tiempo. El señor Patterson se aclaró la garganta. Hey, una cosa más. El último mensaje de video de Harold. Reinició la grabación y
El rostro de Harold reapareció. Esta vez, miraba directamente a la cámara, hablando con la autoridad de un hombre que ya había ganado una batalla que su enemigo ni siquiera sabía que estaba peleando. Bellamy, dijo Harold, con una voz gélida. Si estás viendo esto, entonces, ya hiciste tu anuncio falso de embarazo. Probablemente le quitaste dinero a mi hijo por falsos análisis médicos. Gastos. Definitivamente has intentado establecer tu derecho a mi patrimonio mediante mentiras y manipulación. En la pantalla, Harold se recostó en su silla. Y por primera vez en la grabación, sonrió. Pero tú hiciste una error crucial. Asumiste que solo era un viejo tonto al que se podía engañar fácilmente. Asumiste que no. Contraatacar. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por algo más duro y decidido. Yo he documentado cada mentira que has dicho, cada manipulación que has intentado y cada delito que has cometido. La evidencia ha sido entregada a la fiscalía. Y para él, en el momento en que vea este video, es probable que se haya emitido una orden de arresto contra usted por cargos de fraude, extorsión y conspiración. Bellamy se apoyó contra la puerta, buscando a tientas el pomo. Pero lo más importante, continuó Harold, quiero que sepas que has fracasado, total y absolutamente. Mi patrimonio irá exactamente donde siempre lo planeé. Para mi amada esposa, Bessie, y mi hijo Darren, no recibirán nada. Nada excepto las consecuencias de su propia codicia y crueldad. El video terminó, dejando la oficina en completo silencio. Entonces Bellamy corrió. Bellamy no llegó muy lejos. El clic de sus tacones en él. El sonido del suelo de mármol del edificio de oficinas del señor Patterson se interrumpió al abrirse las puertas del ascensor. Los oficiales salieron justo cuando ella llegó al vestíbulo. Y observé por la ventana de la oficina cómo su rostro cambiaba de una esperanza desesperada que lleva a una derrota aplastante en tan solo 3 segundos. Desiree Bellamy Parker. La voz del oficial más alto llegó hasta donde estábamos observando desde el 7º piso. Quedan arrestados por fraude, conspiración e intento de extorsión. Incluso desde esa distancia, pude verla. Los hombros se hunden. El juego había terminado, y ella lo sabía. Darren estaba a mi lado en la ventana, con el rostro entre alivio y devastación. No puedo creer que se haya ido de verdad, susurró. No puedo. No podía creer que algo de esto fuera real. El señor Patterson estaba organizando los documentos de Harold, preparándose para presentarla. El papeleo oficial que finalizaría los trámites sucesorios. Su padre fue muy minucioso, nos dijo. La evidencia contra Bellamy es abrumadora. El fiscal de distrito espera que este sea un caso sencillo. Pero yo estaba observando a mi hijo, viendo cómo le temblaban las manos mientras intentaba procesar todo lo que había sucedido. Perder a Harold había sido bastante devastador. Descubrir que su esposa era una depredadora calculadora que había estado usando. Desde el primer día podría destruirlo por completo. Darren, dije suavemente. ¿Por qué no nos vamos a casa? Podemos terminar los detalles legales más tarde. Asintió, aturdido. Todavía miraba por la ventana, aunque el coche de policía ya se había marchado. Simplemente no entiendo cómo. No lo vi, no lo sabía. El viaje a casa fue tranquilo, pero fue un silencio diferente al desolado que había llenado nuestra casa desde la muerte de Harold. Este era él. Silencio de conmoción, de un mundo completamente trastocado. ¿Cuándo? Cuando regresamos a la casa, Darren se sentó pesadamente en el sofá de la sala de estar, el mismo sofá donde Bellamy había estado. Había expresado su dolor de forma tan convincente apenas unos días antes. Nunca estuvo embarazada, dijo, mirándose las manos. Ella nunca estuvo enamorada de Harold. Nunca estuvo. Incluso fiel a mí. Me senté a su lado como lo hacía cuando era pequeño, lidiando con las rodillas raspadas y sentimientos heridos. No, cariño, no lo era. Dinero que le di para las visitas al médico. Probablemente fue para su novio Marcus o pagar lo que fuera necesario para que sus mentiras fueran más convincentes. La risa de Darren era amarga y entrecortada. $1,500 por un embarazo fingido. Dios mío, mamá, qué tonta soy. Tú no eres tonta yo, dijo con firmeza. Estás confiando. Hay una diferencia, ¿verdad? Porque ahora mismo me siento como si fuera lo mismo. Me quedé en silencio un momento, pensando en Harold y las conversaciones que habíamos tenido durante sus últimas semanas. Mi esposo estaba furioso por lo que Bellamy le estaba haciendo a nuestro hijo, pero también había estado decidido a manejarlo de una manera que le causara a Darren el menor dolor posible.
Tu padrastro vio lo que estaba pasando. Lo que pasó meses antes de que muriera, le dije a Darren. Pudo haberla expuesto entonces. Podría haberla echado y contártelo todo, pero no lo hizo. ¿Por qué no? Porque sabía que te haría daño. Sabía que te culparías a ti mismo como lo estás haciendo ahora. Así que esperó y lo planeó y se aseguró de que cuando saliera a la luz la verdad, no tendrías más opción que verla como lo que realmente era. Darren se secó los ojos con el dorso de la mano. Me protegió incluso después de su partida. Eso es lo que hacen los padres. Nos sentamos. En un cómodo silencio por un rato, el sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas de la casa que Bellamy había construido. Codiciado tan desesperadamente. Pensé en todo el tiempo que había deambulado por estas habitaciones, calculando su valor. Imaginándose como su dueña. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Darren finalmente. Ahora sanas. Te reconstruyes. ¿Recuerdas? Que no todos son como Bellamy. Me refiero legalmente. Con la casa, el dinero, todo eso. Sonreí, pensando en la cuidadosa planificación de Harold. Todo va exactamente donde siempre estaba. Se suponía que debía irse. El testamento de Harold era infalible. Me dejó la casa junto con la mayoría de sus bienes. Pero también hay una herencia sustancial para ti. Suficiente para empezar de nuevo por completo si quiero. Darren pareció sorprendido. Pensé que me refiero a todo lo que sucedió. Harold te adoptó legalmente cuando tenías 8 años. Ante sus ojos y ante la ley, eres su hijo, su único hijo legítimo. Las mentiras de Bellamy no pudieron cambiar eso. ¿Cómo? ¿Cuánto?, preguntó, y enseguida pareció avergonzado. Perdón, eso suena avaricioso. No suena avaricioso. Suena práctico. Busk Law Carpeta del Sr. Patterson me había dado 250,000 pesos más la mitad de la propiedad de la cabaña en el lago. Los ojos de Darren se abrieron de par en par. ¿Tanto? Harold quería asegurarse de que ser financieramente independiente, que nunca más tendrías que depender de alguien como Bellamy. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo prométeme que lo usarás con sabiduría. Lo haré. Lo prometo. A medida que avanzaba la noche, me encontré pensando en Bellamy y cómo sería su vida ahora. Los cargos contra ella eran graves. Fraude, que involucraba cantidades superiores a 10,000 pesos, era un delito grave en nuestro estado. Ella estaba mirando posible pena de prisión, además de la indemnización por el dinero que le había robado a Darren. Pero más que eso, su reputación estaba arruinado. La historia del falso anuncio de embarazo en el funeral de Harold ya se había extendido por nuestra pequeña comunidad, como un reguero de pólvora. Para entonces, todos sabían que la habían arrestado por intentar estafar a una viuda y a su hijo afligido. Marcus Reed, su cómplice, había sido arrestado en su oficina esa misma tarde. Según el reportaje que vimos durante la cena, la policía había encontrado planes detallados para esquemas de fraude patrimonial, incluidas estrategias específicas para hacer que la paternidad sea reconocida. Reclamaciones. Lo tenían todo planeado. El reportero dijo, cuentas bancarias en múltiples estados, identidades falsas preparadas para reubicaciones rápidas, incluso conexiones con médicos corruptos. Profesionales dispuestos a proporcionar confirmaciones de embarazo falsas por el precio justo. Darren negó con la cabeza. Disgusto. Era una professional. No se trataba solo del dinero de Harold. Ella estaba planeando hacerles esto a otras familias también. La idea me dio asco. ¿Cuántas otras viudas podrían haber caído víctima de las intrigas de Bellamy? ¿Cuántos otros hijos podrían haber sido manipulados como Darren? Pero Harold la detuvo. Incluso muerto, había protegido no solo a nuestra familia, sino potencialmente a innumerables personas más. El teléfono sonó durante la cena, interrumpiendo mis pensamientos. Era la señora Chen de la iglesia, que llamaba para ver cómo estábamos. Oh, Bessie, querida. Su voz era cálida y compasiva. Acabo de enterarme del arresto de esa terrible mujer. Lo siento mucho. Tuviste que pasar por todo esto durante tu momento de duelo. Gracias, Helen. Lo estamos superando. Admito que siempre pensé que había algo raro en ella. La forma en que hablaba de Harold, afirmando que era tan. Estaba emocionado por volver a ser padre, pero no parecía el Harold que conocía. Después de colgar, recibí más llamadas. Amigos, vecinos, miembros de la iglesia, todos expresaron su apoyo y su conmoción por el engaño de Bellamy. 9.
Había hablado con al menos 15 personas, todas diciendo variaciones de lo mismo. Sospechaban que algo no andaba bien, pero nunca imaginaron que la verdad fuera mucho peor. La gente quiere ayudar, dije. Le dijo a Darren cuando finalmente apagamos los teléfonos. La señora Rodríguez se ofreció a traer la cena mañana. Los Henderson Quarren. Te ayudaré a empacar las cosas de Bellamy. La mitad del vecindario se ha ofrecido a hacer algo. No sé si estoy listo para toda esa atención. No tienes que estar listo, pero cuando lo estés, estarán ahí. Mientras nos preparábamos para ir a la cama, Darren se quedaría en la habitación de invitados hasta que decidiera qué hacer con la casa que había compartido con Bellamy. Me di cuenta de algo importante. Por primera vez desde la muerte de Harold, me sentía esperanzado por el futuro. No feliz, precisamente. El dolor aún estaba demasiado reciente para eso, pero esperanzado. Bellamy intentó destruir a nuestra familia, robar nuestro legado y envenenar nuestros recuerdos de Harold. En cambio, logró lo que quería. Todo lo contrario. Nos había acercado más a Darren y a mí que en años. Nos había recordado a Harold. Sabiduría y amor, y nos había demostrado que éramos más fuertes de lo que jamás habíamos imaginado. Mamá. La voz de Darren llegó desde la puerta de su habitación. Gracias por todo, por estar a mi lado incluso cuando era demasiado estúpida para ver lo que estaba pasando. No eras estúpida, Rapati. Eras cariñosa. Nada. Disculpa por eso. No volveré a cometer el mismo error. Bien. Pero tampoco dejes que te vuelvas cínico. Harold. No querría eso. Darren sonrió. La primera sonrisa sincera que le vi desde el funeral. No, no lo haría. Siempre decía que la mejor manera de honrar a la gente buena era seguir siendo bueno uno mismo. Tenía razón en eso también. Mientras estaba en la cama esa noche, pensé en el último regalo de Harold para nosotros. No solo él. No era el dinero ni la casa, sino la verdad. Se había asegurado de que las mentiras de Bellamy no arraigaran, de que no envenenaran a nuestra familia. Desde dentro. El mañana traería nuevos desafíos. Darren tendría que divorciarse de Bellamy, lidiar con abogados y tribunales. Procedimientos, reconstruir su vida desde cero. Tendría que aprender a ser viuda, a desenvolverme en el mundo. Sin la presencia constante de Harold a mi lado. Pero enfrentaríamos esos desafíos juntos como familia, como Harold lo había hecho. Siempre lo quisimos. 6 meses después, me encontraba en la cocina de nuestra casa, mi casa ahora, observando. Darren le enseña a su nueva novia Sara a preparar los famosos panqueques dominicales de Harold. La escena era tan normal, tan pacífico que por un momento me olvidé de todo lo que habíamos pasado. Bellamy había sido sentenciado a 3 años de prisión. Prisión y se le ordenó pagar una indemnización completa. No solo los $1,500 que le había quitado a Darren, sino una suma adicional. 25,000 pesos en daños y perjuicios y honorarios legales. Marcus Reed recibió 5 años y su abogado. Licencia revocada permanentemente. El juicio había sido afortunadamente breve. Con los videos de Harold y la montaña de evidencia que había compilado, el abogado de Bellamy le había aconsejado que se declarara culpable a cambio de una sentencia reducida. Ella se presentó ante él. La jueza no se parecía en nada al manipulador refinado que denunció su falso embarazo en el funeral de Harold. Prisión. Mono, sin maquillaje, con el pelo recogido en una sencilla coleta. Parecía ordinaria, pequeña, derrotada. Había intentado llamar mi atención durante la sentencia, pero la había ignorado por completo. Había perdido todo derecho a mi atención o simpatía. Darren me dice que estás pensando en viajar, dijo Sara, llevándome de vuelta al presente. Era maestra de jardín de infantes, divorciada con 2 niños pequeños, y ella trataba a mi hijo con el tipo de cariño genuino que me hacía cantar el corazón. Harold siempre quería ver Irlanda, dije, dándole la vuelta a otro panqueque. Seguíamos diciendo que iríamos. El año que viene y luego el año que viene, y luego. Me encogí de hombros. Creo que es hora de parar. Diría que el año que viene. Suena genial. ¿Cuándo piensas ir? En septiembre. Después de que los niños regresen. Después de la escuela y las cosas se calmaron, Darren levantó la vista de donde estaba mostrándole a Sara la forma correcta de voltear panqueques. Técnica. ¿Estás segura de que quieres ir sola, mamá? No estar sola. Harold estará conmigo. Era cierto en cierto modo. La presencia de Harold estaba en todas partes en mi vida ahora. No en un estado triste, aferrado a la pasado, pero de una manera pacífica y agradecida. Llevé su recuerdo como un cálido
Manta, reconfortante y protectora. El dinero del seguro había sido sustancial. Suficiente para pagar la casa por completo, viajar a donde quisiera y aún así dejar una herencia importante para Darren. Harold lo había planeado todo con cuidado, como siempre. Además, añadí, no soy la misma mujer que era hace 6 meses. Ahora soy más fuerte. ¿Y yo era? Sobreviviendo a la manipulación de Bellamy, viendo cómo el plan de Harold se desarrollaba exactamente como él lo había planeado. Lo que pretendía, ver a mi hijo encontrar su camino de regreso a la felicidad, todo eso me había cambiado. Tenía 64 años, y para él, por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente independiente. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Sara fue a... respondió, regresando con la señora Chen y la señora Rodríguez, ambas con platos cubiertos. Trajimos el almuerzo, dijo la señora Chen. Anunció. Y queremos saber de sus planes para Irlanda. Esta se había convertido en nuestra nueva tradición dominical. Amigos sí. Vecinos que pasaban de visita, compartían comidas, se ponían al día con la vida de los demás. La casa que Bellamy había visto como un premio. Se había convertido en lo que Harold y yo siempre habíamos querido que fuera, un lugar de encuentro para la gente que amábamos. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor, la misma mesa donde Harold y yo habíamos comido nuestro último desayuno juntos, donde Bellamy había expresado su dolor después del funeral, y me di cuenta de algo profundo. El intento de Bellamy de destruir nuestra familia nos había hecho más fuertes. No solo a Darren y a mí, sino a toda nuestra comunidad. La gente había sido tan horrorizada por su engaño, me dijo que se habían unido para apoyarnos de maneras que nunca esperé. La iglesia había creado un fondo para personas mayores que podrían ser vulnerables a estafas financieras. La señora Henderson había organizado un programa vecinal. Programa de vigilancia. La policía local incluso me había pedido que hablara en un seminario sobre cómo reconocer el fraude sucesorio. ¿Sabes? En lo que pienso a veces, dijo Darren mientras recogíamos los platos. Pienso en cómo papá sabía exactamente lo que ella estaba haciendo. Planificación, pero la dejó pensar que se estaba saliendo con la suya. Siempre fue bueno en ajedrez, dije. Podía haber 6. Avanza. De verdad creía que había ganado, ¿no? En el funeral, cuando hizo eso. Anuncio, pensó que había asegurado su futuro. Lo hizo, pero no el futuro. Ella estaba esperando. Sara, que había oído toda la historia, pero nunca había conocido a Bellamy, meneó la cabeza con asombro. Yo no me imagino planeando algo tan elaborado. El embarazo falso, el novio, todas esas mentiras. Debe ver. Me llevó meses de preparación. Así fue, dije. Pero Harold también se estaba preparando. Esa es la diferencia entre ellos. Ella planeaba lastimar a la gente y él planeaba protegerlos. Más tarde, eso, por la tarde, después de que todos se hubieran ido a casa y Darren y Sara se hubieran ido a cenar a su casa, me senté en el estudio de Harold. La habitación parecía exactamente igual que cuando grabó esos videos. Sus libros aún llenaban los estantes. Las gafas de lectura seguían en el escritorio junto a un crucigrama a medio terminar. Lo había dejado todo exactamente como él lo había dejado. No por incapacidad de seguir adelante, sino como una especie de santuario para el hombre que salvó a nuestra familia incluso después de la muerte. El escritorio contenía una carta que había estado escribiendo, no a Harold, sino a las demás víctimas del plan de Bellamy y Marcus. El FBI había identificado al menos a otras 4 familias que habían sido blanco de ataques, aunque el arresto de Bellamy había evitado la mayoría de los fraudes planeados se consumaran. Una mujer, sin embargo, había perdido más de $50,000 a una estafa de herencia similar antes de los arrestos. Me había escrito para agradecerme por haberme presentado y asegurarme de que Bellamy no podía hacerle daño a nadie más. Los planes de tu marido también salvaron a mi familia. Ella había escrito, si no hubieras expuesto. Si ella se hubiera llevado todo lo que me quedaba. Esa carta estaba enmarcada en el escritorio de Harold ahora, un recordatorio de que el acto final de amor tuvo una repercusión mucho mayor que nuestra propia familia. Abrí el cajón del escritorio y saqué el pequeño. La caja de terciopelo que guardaba allí. Dentro estaba el anillo de bodas de Harold, el que me había dado el hospital después de su muerte, el que no había podido mirar durante semanas después del funeral. Ahora lo sostenía, hacia la luz de la lámpara, observando cómo captaba el resplandor dorado. Harold había llevado este anillo durante 38 años.
A través de los buenos y malos momentos, a través de la rebelión adolescente de Darren y la larga enfermedad de mi madre, a través del trabajo, pérdidas, problemas de salud y todas las dificultades cotidianas que conforman un matrimonio. Lo había llevado puesto todo el día. Descubrió el plan de Bellamy. Lo llevaba puesto cuando instaló la cámara para grabar sus últimos mensajes. Había estado usándolo cuando se aseguró de que su familia estuviera protegida mucho después de su partida. Gracias, le César. La habitación vacía. Para todo. Una suave brisa agitó las cortinas abiertas. Ventana, y decidí creer que era la forma de Harold de decir, de nada. A la mañana siguiente, llamé a la. Conseguí un agente de viajes y reservé mi viaje a Irlanda. 2 semanas en Dublín y el campo, alojándome en una cama pequeña y desayunos, visitando los lugares que Harold había marcado en sus guías. También llamé al banco y solicité una beca. Fondo en nombre de Harold. Dinero para jóvenes que querían ser maestros pero no podían pagar la universidad. Parecía el tipo de legado que él hubiera querido. Darren vino esa tarde para ayudarme a empezar a revisar la ropa de Harold. Una tarea que había estado posponiendo durante meses. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo mientras. Doblé las camisas y las clasifiqué en cajas de donaciones. Sigo esperando encontrar pruebas de lo que afirmó Bellamy. Cartas de amor o algo que probara que realmente tenía una aventura con ella. No hay nada de eso, yo. Dijo con seguridad. Harold me amaba. Te amaba. Nunca me habría traicionado. Ninguno de los dos. Ahora lo sé. Pero por un tiempo, cuando hizo ese anuncio por primera vez, me lo pregunté. Dejé de. Doblando la cara, miré a mi hijo. ¿Quieres saber la verdadera razón por la que sonreí en el funeral cuando ella hizo eso? ¿Anuncio ridículo? ¿Por qué? Porque la noche antes de que Harold muriera, cuando él estaba en el hospital y sabíamos que ya casi era el momento, me contó sobre su plan. No me contó los detalles. No quería agobiarme con eso mientras estaba de duelo. Pero me dijo que ella iba a... que intentara algo desesperado y que no me preocupara porque él ya se había encargado de ello. Los ojos de Darren se abrieron de par en par. ¿Te lo dijo? Dijo, Bessie, esa mujer va a hacer el ridículo en mi funeral, pero no te preocupes. Solo. Recuerda que te amo y que todo va a ser exactamente como debe ser. Así que cuando ella se levantó y afirmó ser embarazada, sabía que era solo el comienzo del plan de Harold, sabía que estaba caminando hacia una trampa que habíamos estado preparándolo durante meses. Trabajamos en un cómodo silencio durante un rato, con los recuerdos llenando el espacio. Entre nosotros. Cuando terminamos, llenamos 6 cajas con ropa que iría a la colecta benéfica de la iglesia y una pequeña caja con las posesiones más preciadas de Harold, que guardaría para siempre. Al fondo de la cómoda de Harold, en el cajón, encontré una última sorpresa. Una carta dirigida a mí con su caligrafía familiar. Par mi querida Bessie. Comenzó. Si estás leyendo esto, entonces has sobrevivido a todo lo que Bellamy te arrojó, y estoy orgulloso de ti por permanecer. Fuerte. La carta se extendía por 3 páginas, llena de los planes de Harold para mi futuro, sus esperanzas para Darren y su confianza absoluta en que el amor de nuestra familia triunfaría sobre la avaricia de Bellamy. No pases demasiado tiempo de luto por. Yo, concluía la carta. Vive la vida que planeamos juntos. Vívela por los dos ahora. Haz ese viaje a Orlando. Aprende a pintar como siempre quisiste. Consiente a los nietos que te dé Darren. Y recuerda ese amor. Siempre gana al final, incluso cuando tarda un tiempo en hacerse evidente. Esa noche, llamé a Darren para. Le leí partes de la carta. Cuando terminé, se quedó callado un buen rato. Probablemente pensó en todo. ¿No es así? Finalmente dijo, todo lo que importaba. Te quiero, mamá, why. Me alegro de que hayamos superado esto juntos. Yo también, cariño. Yo también. 6 meses después, estaba sentado en un pub en Galway, Irlanda, brindando con una pinta de Guinness en memoria de Harold y observando. El atardecer tiñe el puerto de Dorado. Me hice amigo de otros viajeros, aprendí a navegar por los horarios de trenes. Descubrí que podía ser perfectamente feliz comiendo sola en restaurantes. El dolor seguía ahí. Probablemente. Siempre lo sería, pero se había transformado en algo más suave, algo que podía coexistir con la alegría y la aventura y esperanza para el futuro. Bellamy Parker había intentado robar el legado de mi familia, pero fracasó por completo. El amor de Harold. Nos había protegido, guiado y, en última instancia, liberado para construir la vida que siempre quiso que tuviéramos.
En algún lugar de ese atardecer irlandés, pude sentir su sonrisa. Ahora, tengo curiosidad por ti, ¿qué escuchaste? A mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has estado? ¿Pasaste por algo similar? Comenta abajo. Mientras tanto, estoy dejando en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que definitivamente te sorprenderán. Gracias. Gracias por vernos hasta aquí.